Bendiciones, pueblo de Dios. Le habla su hermana Yolanda Fonseca, el cual persevera en la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, localizada en la 190 de la Albany Street, en Buffalo, Nueva York, donde pastorean nuestros amados pastores Amanda y Gabriel Gautier. Hoy es martes de crecimiento, martes para enseñanza y donde daremos nuestro estudio y nuestra escuela bíblica. Así que sean todos bienvenidos, sean todos bendecidos, aquel que se conecta y a todo que lo vea, sean alcanzados con la gracia y la bendición de Dios. Y hoy vamos a estudiar el cual yo le he puesto por título El llamado a ser discípulos. ¿Cómo es mi llamado y cómo es esto para yo ser discípulos? Pero vamos a leer la porción bíblica, el cual pues ya tenemos para de ahí partir. Y se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan 1:40 al 45. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del 40 al 45. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Él dijo a José, el hijo de José de Nazaret. Dios añada bendición. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de nuestras vidas, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Dios, por esta hora que nos permite estar delante de tu gracia. Te pido, Señor, que en esta hora tu palabra sea calada. Abre los corazones, abre los oídos espirituales, la mente, Señor, que pueda ser retenida tu palabra para que la puedan poner en obra. Permite que la palabra sea dada tal y cual tú la has dado y que alcance vida, que redargullan, que haga el propósito, Señor, a través del Espíritu Santo, para que vidas sean convertidas a Cristo, para que vidas puedan ser llamadas a tener un discipulado exitoso y para que vidas conozcan que tú eres el Dios. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído, ¿verdad?, el llamado a ser discípulo y hemos visto cómo algunos de estos discípulos fueron encontrados por Jesús a través del camino y Jesús fue llamándolos para que sean discípulos de él. Pero vamos a ver qué significa ser discípulo. Hemos escuchado esa palabra muchas veces y decimos: aquel es discípulo, yo soy un discípulo, y escuchamos tantas veces esa palabra que a veces no sabemos ni qué significa ni cómo yo la aplico a mi vida. Entonces, el discípulo es un estilo de vida que se adopta todos los que han comprendido el inmenso amor de Dios por la humanidad. Es un estilo de vida que se adopta todo aquel que ha comprendido el inmenso amor de Dios por la humanidad. Han oído la voz de Jesús y han decidido seguirle. Y de eso también vamos a hablar, cómo estos discípulos supieron escuchar la voz de Dios y pudieron seguirlo. Describir la vida y las funciones de una persona que decide describir la vida y las funciones de una persona que decide formar parte de la iglesia. La palabra discípulo es aprender a seguir. La palabra discípulo es como aprender a seguir a alguien más. ¿A quién yo voy a seguir como discípulo? A Cristo, aquel que andó por la tierra y me enseñó a caminar. Todo lo que él trajo, bendito Dios. Un discípulo de Cristo es uno que orienta sus pensamientos en las enseñanzas de su maestro. Lo voy a repetir. Un discípulo de Cristo es uno que orienta sus pensamientos hacia las enseñanzas de su maestro, para luego poner en acción cada una de los mandatos que de él proceden. Es como cuando vamos a la escuela. Yo quiero ser maestra
y yo voy a la escuela a ser maestra. Yo tengo que aprender todos esos años que llevo de estudio a cómo ser una buena maestra para luego ponerlo en obra en un salón de clase. El discipulado, el discípulo es igual. Yo tengo que aprender de mi maestro todo lo bueno que puedo aprender de él para luego poderlo llevar y ponerlo por obra. Amén, bendito Jesús. Entonces, mi alma te alaba, Señor. Los discípulos siguen al Cordero de Dios. Los discípulos tienen que seguir al Cordero de Dios. Hay una parte en la Biblia, está en el libro de Juan, más adelante, cuando sabemos que Juan fue el que abrió camino para que Jesús caminara, para que Jesús entrara. Él decía que no era digno de desatar el cordón, los gavetes de las sandalias de Jesús, que el que venía detrás era mayor que él. Y él fue el que fue abriendo camino. Aparentemente fueron 3 años que Juan llevó como ministerio antes de que Jesús entrara. Cuando Jesús fue a entrar, entendemos que lo bautizó y todo esto, habló de él. Cuando Jesús entró, que lo vio pasar, él le dijo, porque Juan tenía sus propios discípulos, Juan tenía sus discípulos, y él le dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios, al cual hablaron nuestros profetas. Entonces, él le enseñó a sus discípulos que él era el Cordero de Dios. Por lo tanto, los discípulos tienen que seguir el Cordero de Dios. No al maestro, no al hombre que me está enseñando a discipularme, no al líder que me está enseñando. Yo tengo que seguir al Cordero de Dios. Mi discipulado es para seguir al Cordero de Dios. Si yo sigo hombres, estoy fracasando, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, los discípulos tienen que seguir. Juan le enseñó a todos aquellos discípulos, porque él tenía su gente que caminaba con él, su gente que creía en él. Cuando él vio pasar a Jesús, le dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el que viene a quitarle el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias y todo esto que él dijo bonito de Jesús. Y le enseñó a sus discípulos que lo tenían que seguir a él y no a mí. O sea, lo tenían que seguir a Jesús y no a Juan. Amén. Entonces, esto es lo bonito de esto. Juan había hecho lo que le correspondía. En el tiempo que él estuvo caminando, abriendo camino a Jesús, él ya había hecho, cuando él lo presenta, le presenta a Jesús, a sus discípulos, ya él era al final de su camino. Ya él había hecho lo que le correspondía. Ahora era deber de ellos decidir a quién seguir. Era deber de estos discípulos saber si seguían a Jesús o se quedaban con Juan. Pero Juan lo fue capacitando en el camino. Un buen maestro te prepara. Un buen maestro no te prepara para hacer multitudes para ti. Un buen maestro no te prepara para tenerte toda la vida detrás. El maestro que tú entiendas que te está preparando para que tú lo sigas perennemente y tú lo sigas toda la vida, eso no es un maestro. El maestro que te capacita para que un día tú decidas caminar como él caminó y salir para que tú puedas discipular a otro, eso es un buen maestro. Entonces Juan, al señalarlo, primero mostrar que él era el Hijo de Dios y segundo mostrarse a los discípulos que andaban con él y que ellos decidieran seguir con él, no seguir con Juan. Bendito eres Jesús. Bien sabemos que algunos siguieron siendo discípulos de Juan, algunos no se fueron. Eso lo vemos en el libro de Mateo 14, 12, el que quiera leer esa historia. Muchos se fueron con Jesús, muchos siguieron con Juan. Siguieron siendo discípulos de Juan hasta la muerte. También hubo algunos que aún mucho tiempo después seguían las enseñanzas de Juan. Eso lo vemos en Hechos 19:3. Seguían las enseñanzas de Juan, pero las enseñanzas de Juan eran buenas, no estaban desviadas, pero ese no era el propósito de Juan. El propósito de Juan era enseñar todo para que fuera a la práctica, que era Jesús. Si yo voy a una escuela y yo no voy a estudiar, yo no voy a ejercer, pues ¿de qué vale que yo me vaya a estudiar una profesión si después no voy a ejercer?
Juan quería que esos discípulos siguieran a Jesús, bendito Dios. Pero varios de ellos se convirtieron en discípulos de Jesús. Muchos de ellos se convirtieron en discípulos de Jesús y eso lo vemos en Lucas 7:22. Que vayan escribiendo. No me puedo ir encima de esto porque se me hace extenso. Pero en Lucas 7:22 vemos que muchos de esos discípulos decidieron seguir a Jesús y fueron discípulos de Jesús. No hay razón para que la gente quiera seguir a hombres. No hay ninguna razón. Por buenos que sean, por más que te hayan enseñado la palabra tal y cual es, que sean maestros hombres de una sola tabla. Pero no hay manera de que yo lo siga perenne, porque ese no es el propósito del maestro. El propósito del maestro es educarte para que tú sigas, para que tú alcances, para que tú decidas y sigas el camino que él una vez tomó. Pero si perennemente vamos a seguir ahí, ese no debe ser el propósito de ningún maestro. Y si es el propósito, están mal. Tenemos que escudriñar esos maestros y ver por dónde es. Porque entonces nunca te va a dejar crecer, nunca te va a dejar seguir un camino. Entonces, ¿cuál es el propósito de enseñar? Es cuando tú tienes un hijo. Cuando tú tienes un hijo, tú desde chiquito lo preparas y van creciendo y lo vas capacitando. Luego vas viendo por dónde quiere estudiar, qué quiere ser cuando grande. Lo vas formando en lo espiritual, en lo físico, en lo mental. Pero un día vuelan. Tú no lo vas a querer toda la vida en tu casa. Un día vuelan a hacer sus propias vidas, a poner en práctica lo que aprendió en el nido, lo que aprendió ahí en la base, en la casa. Y lo hacen. Pues así es un maestro cuando te quiere discipular. No vale la pena seguir maestro, vale la pena seguir maestro cuando hay buena enseñanza y te va a enseñar a volar. Amén. Bendito Dios. No hay razón, por más bueno que sea, y si ya han tenido un encuentro con Jesús, mucho más. Hoy muchos siguen a hombres, lo vemos muy a menudo, pero su desencanto vendrá tarde o temprano. Pero Jesús sigue atrayendo discípulos. Somos dichosos por contar entre los millones de personas que siguen al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a escudriñar, que nos dé ese don de persuadir cuáles son los reales y los falsos maestros. Aquellos maestros que buscan el support, que buscan la gloria, que buscan la vanagloria, que buscan los reconocimientos y tienen de todo y son capacitados y están preparados, pero se desvían de estas cosas que yo estoy mencionando. De esos maestros hay que salir, de esos maestros hay que huir. Pero cuando nos encontramos maestros que entienden que yo tengo que dar por gracia lo que por gracia recibo y darlo para que como yo un día volé lo espiritual, ellos también lo hagan, ese maestro hay que seguirlo, a ese maestro hay que apoyarlo, a ese maestro hay que escuchar su sabiduría que viene de Dios. Entonces tenemos que discernir. Nosotros tenemos muy buenos maestros, primero que Jesús, y que somos parte de ese gran discipulado que Jesús tiene hoy en día. Los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Cuando yo tengo un buen maestro, le digo, mira fulana, tengo un maestro excelente y seguimos trayendo y seguimos trayendo y seguimos trayendo. Entonces el discípulo se esfuerza por atraer a otros. Bendito Dios. Lo primero que salta a la vista cuando leemos este pasaje con entusiasmo es que se manifiestan los discípulos de Jesús por haber encontrado en él y su ferviente deseo de traer a otros. O sea, vimos que Jesús llamó a un discípulo y aceptó y se fue. Pero después voy con mi hermano y digo, mira, me encontré con Jesús, me llamó, tú tienes que venir a verlo, tú lo tienes que conocer. Y así muchos discípulos trajeron a otros discípulos. Porque escucharon, porque se convencieron, porque sabían que ese era el Cordero de Dios, porque sabían que esa era la promesa cumpliéndose. Entonces traían a otro, el mensaje traía, no solamente guardé para mí la dicha de ser discípulo, sino que incluía a otros. Entonces eso hace el verdadero discípulo, bendito Dios. Naturalmente, los primeros que habían que ganar eran los familiares y los amigos. Este principio sigue siendo el método más
práctico y fructífero para la evangelización y el discipulado cristiano. Yo me convertí. Tal vez mi familia no se ha convertido, pero si yo me convertí y estoy gozando y estoy teniendo el gozo de una salvación tan grande, yo lo tengo que llevar a mi esposo, yo solo lo tengo que contar a mi hijo, yo solo lo tengo que contar a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mis amistades, a mi prima, a mi sobrina. Tú no te puedes quedar con eso, porque tenemos que expandirnos. Entonces, esta salvación tan grande hay que compartirla. Y tenemos que hablar. Ahí empezamos nosotros a ser discípulos. Cuando comparto las buenas, grandes, buenas nuevas de salvación en mi vida. Cuando yo voy a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Me convertí, entregué mi vida a Cristo. Y voy y le hablo a mi hijo, o voy y le hablo a un hermano, a un compañero de trabajo. Ya empezamos a dar los pasos de discípulos. Entonces, esta buena nueva se extiende primero y más que a nada a nuestros familiares, que son los más cercanos que tenemos. Es mucho más fácil que un familiar o un amigo quiera ir con nosotros a la iglesia que un particular o un desconocido. Ven, mi amor, tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes que escuchar lo que yo escuché, tú tienes que sentir lo que yo sentí. Entonces, es más fácil que esta gente te acompañe que un desconocido. Amén. Esto no significa que nos limitemos a compartir las buenas nuevas solo con los nuestros. Eso no significa eso. Y dejemos a otros simplemente porque no son de nuestro círculo. No obstante, la evangelización por contacto es la más efectiva. Voy a mi nido, voy a mi núcleo y después tiendo, compañero de trabajo. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado de compañeros de trabajo que se han convertido por otro compañero que le habló y lo llevó, lo evangelizó, le dio seguimiento y lo llevó, hicieron profesión de fe? Que tú lo lleves al vecino, que tú lo lleves al desconocido, tal vez en un hospital, tal vez en una sala de médica, tal vez en una reunión, que tú lo cuentes, que tú lo lleves. Ese es nuestro propósito. Andrés, el hermano de Pedro, de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Eran dos de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Eso está en el libro de Juan que estamos leyendo del 40. Lo más probable es que el otro fuera Juan mismo, el autor de este evangelio. Sin embargo, por modestia no se menciona. Bendito Dios, santo eres Jehová. Los discípulos deben saber a quién están siguiendo. Primero, estoy mencionando la tercera. La primera es, los discípulos siguen al Cordero de Dios. La segunda, los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Y el tercero, los discípulos deben saber a quién siguen. Si tú no sabes a quién tú sigues, tú tienes que hacer un stop. Tú tienes que parar, tú tienes que escudriñar, tú tienes que googlear, ¿verdad? Porque esa es ahora la palabra. Tenemos que investigar, pero tenemos que saber a quién yo sigo. ¿A quién tú sigues? Yo no sé, alguien que yo no sé en la iglesia y montó una obra y dijo que lo siguieran. Pues yo me fui, me gustó cómo hablaba, pero en sí yo no sé quién es. Bandera roja. Cuidadito con eso. Bendito Dios. Felipe y Andrés fueron los únicos discípulos. Felipe y Andrés fueron los únicos discípulos de Jesús que tenían nombres griegos, pero eran judíos. Y vivían en Betsaida, la ciudad donde también vivía Pedro. Felipe, bendito Dios. Bendito Dios. Felipe halló a Natanael. E inmediatamente compartió con él las buenas nuevas de que había hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Felipe no se quedó con eso. Se encontró a Natanael y lo compartió. Y le dijo, mira, encontré, y lo dijo con una seguridad porque él conocía. Encontré con aquel que dice la profecía de Moisés y los profetas de quien hablaba Moisés. Lo acabo de encontrar. Esta manera de hablar de Felipe lo califica como un estudioso de las escrituras porque él sabía de la profecía, que esperaba la venida del Mesías prometido.
Bendito Dios. Entonces él no se quedó con eso y fue y se lo consultó. Y fue y se lo consultó a Natanael. Pero Natanael era como un poquito quisquilloso, un hombre recto, un hombre bueno, un hombre de una sola tabla. Pero era muy escudriñoso en todo esto, de la palabra, en todo esto. Él tenía mucho cuidado de lo que se hablaba y cómo él lo hablaba y a quién seguía. Bendito Dios, santo eres Jehová. Jesús llama a una persona al discipulado. Esta no quiere seguir más pensamiento de hombre, sino hacer la voluntad de Dios. Si Jesús te llama a ser discípulo, tú tienes que renunciar a todo esto. Seguir no tus pensamientos, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasaba vamos un poquito atrás, qué pasaba con estos discípulos? La mayoría eran pescadores. Cuando estaban con Juan, seguían a Juan, pero volvían a sus deberes. Tenían familia, tenían que seguir manteniendo, tenían que seguir caminando y volvían con Juan. Era como parcialmente. No estaban full time. Cuando encuentran a Jesús, ¿cuál es el llamado que Jesús le hace? Seguir en pos de mí. Seguid en pos de mí. Tenían que dejar todo, olvidarse de la pesca y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, bendito Dios. Mi alma te alaba y te bendice. El otro es, Dios nos llama a un ministerio de fe. De fe. No es a ver cómo me va, déjame ver si este muchacho, esta persona me convence, déjame ver de qué es lo que va a hablar, y si habla cosas que no son, según yo, no voy. Y todo es, mira, por vista, por oído, pero nada por fe. Entonces, Dios nos llama a un ministerio de fe. Lo conflictivo, perdón, para algunos de los que el Señor está llamando al servicio cristiano hoy es que por un lado quisieran obedecerle, pero por el otro no se quieren desprender de sus ataduras. Y tú mira, me acomodo en lo que me acomode, en lo que yo quiera, en que no me saquen de mi zona de confort. Yo quiero seguir a Jesús, pero no me toque lo mío, no me saque de mi círculo, de lo que yo conozco. Entonces ese es el problema. Muchos quieren, pero no quieren dar el paso soltando lo que tienen. Bendito Dios. Los negocios de la vida, el apego de los familiares, el temor a la falta de recursos y muchas otras cosas hacen que muchos vacilen y hasta se nieguen a aceptar el desafío de Jesús. Porque no me quiero desapegar de mi familia, de lo económico, no me quiero desapegar de nada. Pero Jesús le dijo, id en pos de mí. Aquellos que vivían de la pesca, aquellos que solamente el sustento que tenían era la pesca, tenían que dejar todo y ir en pos de él. Bendito Dios. Sin embargo, debemos reconocer que el que nos llama es poderoso y nos concede todos los medios para que no fracasemos, sino que tengamos un éxito rotundo en cada tarea que nos asigna. Si Dios te llamó y te dijo, y tú lo escuchaste, tú lo sabes, que Dios te está diciendo, ves en pos de mí, Él se va a encargar de tu familia, Él se va a encargar de tu problema económico, Él se va a encargar de tus ataduras. Solamente tú tienes que dar el paso, desprenderte e ir en pos de Él. Y vas a ver grandes cosas en tu vida. Vas a ver grandes cosas, como Dios se mueve en medio de tu casa, en medio de lo que tú tienes, bendito Dios. Alma te alaba. Lo maravilloso en este caso fue que ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Ese está en el mismo libro de Juan 4:22. Dice que ellos al instante dejaron todo, dejaron la barca, dejaron las redes y se fueron detrás de él. Bendito Dios. Más adelante Jesús les dijo, cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que posee, bendito Dios, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14:33.
Incluso tiene que haber un desprendimiento hasta de los seres más queridos a fin de poder cumplir cabalmente con el compromiso del discipulado. Tú tienes que primero asegurarte que Dios te está llamando, que Dios te está diciendo, ves en pos de mí, despréndete de todo. Cuando tú tengas esa seguridad, ¿a quién tú vas a seguir? Despréndete de todo y camina. Y Dios te va a respaldar. Yo conozco un Dios que respalda, un Dios que apoya, un Dios que no te abandona, un Dios que te sostiene. Ese es el Dios que yo conozco. Y el Dios de quien yo estoy hablando hoy, bendito Dios, aleluya. El que ama, bendito Dios, bendito Dios. Incluso tiene que haber un desprendimiento hasta de los seres más queridos a fin de cumplir cabalmente con el compromiso del discipulado. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso está en Mateo 10:37. No es que los cristianos se conviertan en unos irresponsables y que menosprecien a sus padres y demás familiares. Es que el discípulo debe estar dispuesto a dejar atrás todo lo que pueda servir de estorbo. Y sabemos que nosotros idolatramos. Idolatro a mi marido no quiere que yo vaya, yo no voy. Mi marido quiere que yo me quede en la casa, yo me quedo. Mi hijo me necesita y es lo que diga mi hijo, ese es mi hijo. Y yo por él hasta lo último. Y mi mamá, entonces eso es idolatría. Y Dios no se agrada de eso. Tenemos que tener un balance entre mi marido y mi ministerio, entre mi hijo y mi ministerio, entre mi familia y mi ministerio. No es que seamos irresponsables, que nos olvidemos, porque la familia es el primer ministerio que tenemos. Pero cuando Dios llama, sal de ese ministerio porque te tiene otro. Y se va a encargar de que estás dejando. Se va a encargar, y no es que lo deja, es que te dedicas más a Él, a lo que Él te está llamando, a lo que Él te está enviando, a lo que Él te está encomendando, y se va a encargar de lo que tienes atrás. Bendito Dios, mi alma te alaba y te bendice. Bendito Dios, santo eres Jehová, grande y poderoso. Por eso cuando nosotros vemos que aquellos discípulos dejaron todo atrás, soltaron el único sustento que conocían, no sabían hacer más nada más que pescar, y de ahí dependía su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, su madre, todo el mundo, toda una familia dependía de la pesca, y ellos eran pescadores de profesión, y vemos que lo soltaron todo para ir en pos de Cristo. Eso entonces Dios respalda, porque ellos sabían a quién seguían. No es que cualquiera venga a decirte, mira, sígueme a mí, porque escudriña, pero si tú sabes que te está llamando y que Dios te está hablando, porque tú tienes que tener una relación con Dios para tú tener esto. No es que me convertí ya mañana, el Señor me llamó, pero yo todavía... No, esto es, Dios te va capacitando y te va preparando y te va llevando paso por paso, día por día, semana por semana, año tras año. Te va dando, te va llenando, escudriñando, asistiendo a clases de crecimiento, escuchando nuestros cursos todas las semanas que tenemos, cursos de oración. Entra uno y oriéntate, escuchando las predicaciones de nuestro amado pastor, leyendo y escudriñando la palabra, llenándote, empoderándote de la palabra de Dios. Vas a saber quién es el que te llama. Pero si cualquiera, que por ahí se van a levantar, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, porque así lo habla, falsos maestros. Y yo voy a coger porque me dijo Dios te bendiga, el Señor tiene una bendición para ti, y yo voy a correr. Eso mismo no lo dice nuestro amado pastor, y no lo dice la Biblia. Yo no tengo que ir a ningún lado. Yo tengo que escudriñar a quien yo decido correr. En los postreros días todo esto se va a levantar y estamos a un paso de eso. Estamos a un paso de que todo esto se cumpla. Se van a levantar muchos falsos profetas, falsos maestros, que van a decir, este Noé, míralo allí, y ahora está acá, cojan todo. Y todo el mundo lo va a hacer, incluso hasta muchos de la iglesia. Pero yo tengo que saber a quién yo sigo. Y si tú no sabes a quién tú sigues, tú tienes que hacer un alto. Tú quieres ir para un cielo, tú quieres ver a Jesús, tú quieres ver a Dios, tú tienes que hacer un alto. Conoce a ese que tú te quieres enamorar, conoce de Jesús. Busca su vida, métete a la Biblia, métete a todos esos evangelios, estúdialo, escudriñalo. Mira por dónde vino su ministerio, mira qué es lo que Él desea de ti, de mí.
Mira qué es lo que Él quiere, a qué vino, cuál es tu propósito. Está todo ahí en la Biblia. Enamórate de Él, pídele a Dios que te llene, pídele a Dios que te dé cada día más, pídele a Dios que te lleve a otros niveles, a otras esferas. Como los discípulos que soltaron todo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran discípulos de Juan y ya Juan los había evangelizado, ya Juan les había hablado. Dicen que fueron 3 años también de Juan. En esos 3 años Juan evangelizó. Juan abrió mucha brecha, mucho camino para que Jesús entrara. Cuando Jesús fue a traer discípulos, no le fue difícil. No le fue difícil. Las películas lo ponen de que fue a uno, sígueme, y le siguieron. Y uno diría, pero ¿y por qué tan rápido? ¿Pero por qué no cuestionaron? Porque ya habían sido evangelizados por Juan. ¿Quién te está evangelizando a ti? ¿Quién es el que te está guiando por este camino? Escucha, métete, tienes oportunidad de estudiar en instituto bíblico, hazlo. Tienes oportunidad de aprender en otras esferas con nuestros estudios, hazlo. Tú quieres meterte tú misma, cómprate una Biblia, cómprate un comentarista bíblico y escudriña. Mira, mis hermanos hermosos y preciosos se van a sentir plenos. Esto me recuerda a mis primeros años, cuando yo me convertí. Eso hice. A mí me regaló mi hermano una Biblia y yo me compré un comentarista bíblico que todavía lo tengo, tantos años. Dicen que ya está obsoleto, pero yo lo tengo. Me encanta porque ahí aprendí a conocer a Jesús. Y yo me metí en la Biblia y yo soy una fanática del Viejo Testamento. A mí el Viejo Testamento me encanta porque es historia, pero historia de dónde venimos, cómo esto surgió, cómo esto fue evolucionando hasta llegar a eso. Me fascinan. Cosas maravillosas y cosas increíbles las encontré ahí. Pero no las encontré escuchando y creyendo 2 o 3 cosas. Las escuché porque un día yo me senté a escudriñar la escritura y aprender de quien yo dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Lo dije y yo no lo conocía, pero creí en Él. Y al creer en Él, yo me tengo que empapar. Como el novio y la novia, ¿a ti te gusta fulanita o fulanito? ¿Qué tú haces? Tú investigas, ¿será casada? ¿Será casado? ¿Tendrá novio o tendrá novio? Déjame ver cómo, ¿verdad? Y vamos, investigamos, y a veces mandamos unas segundas personas, investigate, o buscamos, mira si yo la conozco, ¿verdad? Y buscamos información hasta que ya me enamoré de esa persona y me zumbo a decirle quieres ser mi novia o mi novio, ¿verdad? Algo así. Enamórate de esa a quien tú un día le dijiste, Señor, yo te acepto como mi único salvador de mi vida. Enamórate, escudriñalo, busca la Biblia, busca porciones. Si no sabes cómo, que la Biblia es tan amplia, muchos dicen que es difícil de entender, pues esto se ve por porciones pequeñas. Yo te recomiendo que te vayas a los evangelios de Mateo, Juan, Lucas, Juan, y métete, enamórate de él. Ves por porción, ves capítulo por capítulo, escudriñalo, ves qué dice, búscate ese comentarista bíblico, búscate un diccionario y enamórate de él. Porque a ese es el que tú vas a seguir, a ese hay que darle cuenta. Y yo quiero conocerlo, yo quiero saber más de él. Yo quiero saber el por qué me he cambiado, porque yo me siento diferente. ¿Qué tiene él? Entonces estos discípulos, cuando Jesús le dijo, deja todo y venid en pos de mí, no vacilaron porque ya había habido alguien que los había discipulado. Mira quién te está discipulando y si tú entiendes que es una persona cabal y que te va a dar alas para que tú vueles, dale, síguelo, sigue discipulando. Capta lo bueno, llénate de lo bueno, llénate de toda esa sabiduría que puede tener ese maestro para ti. Obtén tu propia identidad como discípulo. Y el día que tú vueles, haz lo mismo. Discípula más, busca más discípulos. Busca personas para que tú puedas trabajar con ellos. Y vas a sentir un gran gozo. Dios va a respaldar esa obra. Y Dios va a entender hasta dónde es. Dios te va a imponer en gracia, te va a abrir puertas
pero porque lo estás siguiendo a Él, no para buscar gloria, como muchos van a llegar, que van a decir, no, si yo tengo una maestría y un doctorado en teología, porque hay quien los tiene y son tremendos maestros, con esto yo no digo, porque yo entiendo que hay maestros que tienen sus buenas credenciales y están más que capacitados y capacitan y dejan volar. Pero cuando aquel dice, te lo recuerda de noche, que yo tengo un doctorado en teología, porque yo antes daba clase a 1,000 y a 10,000, y porque que a mí me dieron Mira, mi corazoncito, pídele a Dios que te muestre si es a Él o a qué maestro tú debes de seguir. Pídele a Dios que te muestre. Y vas a sentir el gozo, vas a sentir cómo verdaderamente Dios te va a mover a través de un buen maestro, cómo Dios te va a mover a que tú te capacites y cuando lo encuentres no lo sueltes. Quédate ahí, aprende, sé una esponja, aprende a ser discípulo, sé esponja porque eso te va a servir para conquistar un cielo, para ensanchar un cielo, para tú ser discípulo. Esa es nuestra primera encomienda, ir a ser discípulos por todas las naciones. Entonces, te tienes que aprender del maestro que tiene a enseñarte a ser discípulo para que tú enseñes a otro a ser discípulo. No te quedes con eso, con todo lo bueno que tú recibes. No te quedes con todo lo bueno. Sepa darlo, lo sepas llevar. Y vas a ver cómo Dios va a respaldar la obra, cómo Dios va a impulsar todo esto y más allá. Así que mis queridos hermanos que hoy me escuchan, mis queridos hermanos que hoy estamos aquí, recuerden que el llamado a ser discípulo es aprender de un buen maestro para nosotros ser discípulos, para ir a hablarle a vidas, para decir las grandezas de Cristo, para decir que Cristo sana, salva y viene pronto, para saber que Cristo me sanó, para saber que Cristo tomó mis cargas, para saber que Cristo es bueno, que por mí derramó hasta la última sangre y yo quiero que esa última gota valga la pena en mi vida, que esa muerte no haya sido en vano. De poder decir que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo es el Rey y que podamos dar buenas nuevas a todo aquel que nos escucha. Muchos nos van a escuchar, muchos van a querer seguir, pero te tengo otra noticia, muchos no van a querer y te van a tildar y te van a acusar, como lo hicieron con los discípulos, como lo hicieron con el propio Jesús, porque no todo el mundo cree en este evangelio. Pero por eso tú no vas a callar, pero por eso tú no te vas a detener. Tú vas a continuar y pídele a Dios que te dé gracia, pídele a Dios que te dé de lo que tú estás falto para ser un buen o una gran discípulo de Dios, para que tú seas un buen discípulo de Dios y para que lo que salga por tu boca no te desvanezca, para que todas tus experiencias que tú has tenido en Cristo sea de bendición para otro y no te desvanezca, no te hagas más grande de lo que puedes ser. Que te dé la humildad, que te dé pero la tenacidad para tú hablarlo, para tú llevarlo, para tú decirlo, para que te dé la sensibilidad para trabajar con discípulos heridos, con discípulos que necesitan ser tratados con cariño, que necesitan que se le evangelice de una manera correcta, porque van a llegar muchos heridos, muchos que no fueron evangelizados y fueron dañados, fueron azotados, fueron abandonados, fueron expulsados, fueron dañados por malos maestros, por malos seguidores. Pídele a Dios que te dé esa visión de águila para tú poder entender por dónde puedes tú discipular y que te dé lo que te dé de lo que esté falto para tú poder cumplir la misión en esta tierra. Pero recuerda, mi querido hermano y mi querida hermana, el fin es uno. Ir a Jesucristo, que vidas se conviertan a Jesucristo por medio de ti. No que tú convertirlos a Jesucristo por medio de ti. Esa es la diferencia. Pablo, ese es el mejor ejemplo. Hay muchos, pero te tomo a Pablo. Pablo abrió iglesia, caminó por toda Asia, por todo el mundo, levantó iglesias, predicó. Qué de experiencias maravillosas tuvo que tener ese hombre maravilloso, pero nunca se desvaneció. Y contaba su experiencia, pero para que muchos no se gloriaran, para que sepan que solamente los hacía Jesús, lo hacía Cristo, que solamente Dios es el camino a la verdad y la vida.
para decirle que él ya no vivía, que vivía Dios en él, que muchos lo conocían como el matador, el perseguidor, el asesino de cristianos, pero ya él no era él. Cristo vivía en él y era nueva vida y lo hacía ver a todo aquel que lo conocía, a todo aquel que se allegaba a él y veía un diferente Pablo. Que ese sea tu caminar, que ese sea nuestro caminar, nuestra forma de pensar. Las maravillosas experiencias las tenemos, contémoslas, pero contémoslas para que muchos crean en Él, no para que crean en mí, no para que crean en el pastor, no para que crean en nadie, para que crean en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que llegan a una iglesia, amén, somos el vehículo para que, porque en la iglesia alcanzan sanidad y vida eterna, amén. Pero no para que sigan hombres, sino para que encuentren a Jesucristo como la única verdad en su vida. Que llegaremos un día, que tendremos un cielo, que tenemos que dar cuenta, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de pensar, de caminar, nuestra manera de actuar para poder llegar a un cielo, ser agradables a Dios, ser agradables a Él para nosotros poder un día llegar al cielo. Eso es ser discípulo. Es como ser un papá y una mamá que lo cotorneamos a nuestros hijos en el crecimiento para que cuando lleguen adultos tomen sus propios caminos y sean hombres y mujeres de bien, de porvenir, para abrir una buena sociedad. Porque la familia es el pilar de la sociedad. Entonces, es igual. Tenemos que ser buenos maestros para tener buenos discípulos y que en el futuro sean buenos maestros y que sigan discipulando para que muchos lleguen a Cristo, para que el mensaje corra por todas las esquinas y saber que Jesucristo viene pronto, que Él es el Rey, que Él es nuestro Salvador y que Él está en un cielo esperando por ti o por mí. No nos desviemos de este mensaje, no nos desviemos de lo que Dios tiene para nosotros. Pidémoslo a Dios, pidémosle a Dios que cada día nos muestre, que cada día nos muestre el camino, que cada día nos muestre la persona adecuada, indicada, para que sean nuestros maestros y que me dé la sabiduría, el conocimiento, el interés y el tesón para yo aprender, para yo masticar ese mensaje, para yo internalizarlo y ser una persona diferente y poder llevar este mensaje. Dios no está buscando gente capacitada, gente inteligente, gente con títulos. Dios no está buscando nada de eso para ponerlos a trabajar. Dios está buscando gente como tú y como yo, para capacitarlo en el camino. Por eso se ha provisto de buenos maestros. Por eso hay buenos Juan en el camino, buenos Jesús. Pues vemos muchos Gamaliel que enseñó también a David y a muchos más. Vemos muchos buenos maestros en el camino. Pero pues tenemos que pedirle a Dios que nos muestre el corazón de ese maestro. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su integridad? Si verdaderamente es Él, mire hermano, síguelo. Mire hermano, sígala. Porque ahí vamos a tener buenos Juanes para que nos puedan llevar y un día decirnos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno de desatar el gavete de sus sandalias. Que me pueda decir, por Él yo caminé, por Él yo abrí camino, porque Él es el propósito de mi ministerio. Él es el propósito de ser maestro o de ser yo discípulo. Nunca perdamos el llamado a ser discípulo. Esto no es para aquel, no es para aquella, no es para aquel que tiene años en la iglesia o para aquel que que sabe hablar bonito o que tiene estudios. No, este es para ti y este es para mí. Pero si estás empezando en los caminos, déjate enseñar para que puedas ser un buen discípulo. Y si ya llevas tiempo y ya estás lleno de comida dura, como habla la Biblia, no comida blanda, pues ¿qué pasa que no te has movido? ¿Qué pasa que no has dado el paso de fe? ¿Qué pasa que no has seguido? Evangeliza. Ay, que yo no sé hablar. El Señor es el que va a hablar por ti. El Señor es el que va a poner la palabra en tu boca. Y cuando sientas ese cosquillo de hablarle a alguien, hazlo. Cuando sientas ese deseo de decirle a alguien algo, hazlo.
porque nunca sabemos por dónde Dios se mueve. Nunca sabemos que cuando yo quiero decir una palabra y para mí, ¿cómo yo voy a decir eso? Si eso suena irónico, eso es como, ¿cómo yo voy a decir esa palabra? Pero cuando se te atrevas a decir sobre esa persona, ella te va a testificar que esa era la palabra que estaba esperando escuchar por algo que le tenía pendiente al Señor, alguna prueba, alguna señal, o a esa palabra caló en su corazón. Nunca sabemos los tratos de Dios con la vida de cada cual. Solamente tú déjate usar, no importa lo que sea, no importa por dónde es, no importa lo que Dios te está mandando a hablar o hablarle alguna vida, hazlo. En una ocasión yo estaba haciéndome un tratamiento de mis huesos, de mis huesos, y estaba, allí hay otras personas haciendo quimioterapia. Yo no estaba en quimio, estaba haciéndome un tratamiento de huesos que me hago cada 6 meses. Ah, y yo cuando empecé el tratamiento, yo empecé a mirar y yo digo, oh, wow, todas estas personas están en quimio. Muchas personas no tenían a nadie al lado, estaban solos. Tenía una señora mayor al lado mío, viejecita, encolvadita, arropadita, y eso me dio mucha tristeza. Y yo decía, Dios mío, Señor, si yo pudiera decirle algo, mi inglés no es muy, ¿verdad? Para yo establecer una conversación como hubiera querido. Pero con decirle, God bless you, how are you? Y le extendí mi mano y ella rápido extendió su manita. Una señora de 70 y pico, 80 y pico, muy delgadita. Y rápido me dio la mano, entonces me sonrió. Y digo, God bless you, how are you? ¿Cómo te sientes? Le dije. Me hizo así. Digo, God love you, you know that? Y le empecé a hablar en mi poquito inglés. Y ella me hacía que sí, me cerraba sus ojitos. Y yo no sé si eso le llegó o no, pero ella estaba muy triste. Pero yo solamente le pido a Dios que ese mensaje que yo le di en ese día haya añadido un poco de alegría a su corazón. Usted nunca sabe, nunca tenga miedo, que yo no sé hablar, yo no sé inglés, yo no lo sé. Pero yo di la palabra, lo poquito, y yo sé que ella lo entendió, yo sé que ella lo recibió. Nunca tenga miedo a nada. Pídale a Dios, Señor, pues si tú quieres que yo lo haga, pon palabra en mi boca. O dime cómo lo digo, o dime cómo le hago. Abre tu boca y el Señor se va a encargar del resto. Dios es maravilloso, Dios no te va a poner en vergüenza, Dios respalda su obra, Dios respalda su trabajo por donde quiera que vaya. Es que no, es que vete, háblale y mira cómo es, y allá no te salió. No, mi corazón, ese no es el Dios que yo conozco. Dios respalda su obra, respalda su mensaje, respalda su inquietud que te pone en ti, porque está brigando con esa vida. Da el paso de fe, no importa dónde tú estés. No importa que de momento alguien te llamó y llamada equivocada. Oh, ¿eso qué? Recuerda que Dios te ama y suéltaselo, y aunque te enganche. Pero tú no sabes si ese Dios te ama, trabaja. No perdamos ni un minuto. No perdamos ni un momento para nosotros hablarle a la vida. Recuerda que la obra no la haces tú, la hace el Espíritu Santo de Dios, que es el que te mueve a toda verdad y te mueve a toda justicia. Solamente pon el querer y Él hará el hacer. Atrévete a hacerlo. Atrévete a dar el paso de fe. Recuerda que este ministerio, como le dijo ahorita, es por fe. Y creyendo lo que Dios va a obrar y Dios va a respaldar mi discipulado, yo lo voy a hacer. Y yo me voy a enamorar de esto. Y yo lo voy a hacer y yo le voy a hablar a la vida. Y no es que te vayas por ahí a lo loco, pero en la oportunidad que tú tengas, el Señor te lo va a mostrar. Te va a decir, mire, que tienes al lado, ¿por qué tú no le dices esto? ¿Y por qué tú no digas, y son cosas mías, yo no lo voy a hacer, y si me dice que no, y si me rechaza? No es tu problema. Tú estás obedeciendo, y él, si te rechazó o ella, pues eso es problema de ella con Dios. Pero tú estás haciendo, y créeme que si tú no lo haces, Dios va a mover a otra persona. Entonces tú no vas a querer sentirte desechada, porque no lo hiciste. Tú te vas a querer sentir contenta porque hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Porque si no eres tú, es otro vaso. Créame, siempre piensa en eso. Si tú no lo hiciste, es otro vaso, Dios va a mover. Porque los propósitos de Dios se cumplen. Los propósitos de Dios se mueven. Y eso es así, bendito Dios. No nos cansemos de aprender. No nos cansemos de querer
investigar más, no nos cansemos de querer ir más allá de lo que ya yo sé. Acérquese a personas que conozcan, acérquese a personas que sepan un poquito más, tienen una duda, llévala, tráela. Estamos aquí, en mi iglesia hay muchas personas con conocimiento real, correcto, que puedan llevarte y no te quedes con duda, porque a veces la duda trabaja y termina mal. Mi mamá decía que ante la duda se saluda. Pues, ¿tienes la duda? Pregunta. Si no lo sabemos todo, lo escudriñamos, lo buscamos y aprendemos a ser discípulos. Este es la clase de hoy martes. Dios bendiga, Dios guarde. Espero que haya sido de bendición. Dios siga añadiendo bendición y palabra más en medio de este estudio y que sea calado en lo más profundo de nuestros corazones para que esta palabra sea viva y eficaz. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi oración es que Dios esté en medio de todos ustedes, que Dios los convenza y que Dios sea mostrándole el reino a través de un buen maestro siendo discípulo. Esperamos podernos ver el próximo jueves, que tenemos el servicio de intercesión por medio de nuestra página, y el domingo culto mayor a las 9:30 culto de inglés y a las 10:30, 11:30 culto de español. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Dios les bendiga, un abrazo, un beso, será hasta la próxima. Adiós.